estos casos sí es importante y es necesario hacer una separación de cargas críticas y no críticas. ¿Por qué es importante? Porque en el caso de que haya alguna falla eh, o yo determine que mis cargas no son críticas o no las voy a conectar de pronto al sistema solar, no voy a tener un gasto ineficiente por algunas cargas que no son realmente críticas. Entonces es importantísimo y es necesario hacer una tabla de cargas de lo que voy a consumir realmente de las baterías. Esto me determina cuántos paneles solares voy a necesitar y cuántas baterías o la capacidad de la batería que voy a necesitar en esto. Entonces es importante tener la cantidad de elementos, la potencia de cada uno de esos elementos, la potencia instantánea, el número de horas que yo voy a necesitar que funcione mi sistema aislado. Pueden ser 2 horas, pueden ser 24 horas. Realmente, pues un sistema de estos se dimensiona para que funcione a 24 horas todo el tiempo. Es decir, en el peor de los casos, si tengo un día nublado, que esa energía sea suficiente para cubrir ese día nublado y que de pronto al día siguiente ya vaya a tener una radiación suficiente para captar la energía que necesito durante el día siguiente. Sobrepicos, es importante aclarar y tener en cuenta los sobrepicos de algunos elementos. Pueden ser, por ejemplo, neveras, pueden ser, por ejemplo, lavadoras, aspiradoras en algunos casos. Entonces, estos sobrepicos deben ser cubiertos por la batería. Cuando prendan esos motores, la batería, el banco de baterías debe cubrir esa energía y además el inversor debe también soportar esa energía que yo estoy pidiendo. Entonces, estos inversores deben suplir todas las cargas que yo voy a necesitar, digamos que alimentar. Entonces, esta tabla es vital y necesaria para poder hacer un dimensionamiento correcto. La potencia instantánea me determina la capacidad del inversor y la energía al final del día me va a determinar o va a ser necesaria para determinar entonces el banco de baterías que voy a instalar. Listo. Entonces tenemos tabla de consumos, lo mismo el espacio disponible también, donde voy a colocar mis paneles solares, el tipo de instalación, techo, piso, tejado. Generalmente pues cuando es off-grid, generalmente tenemos un poco más de espacio, pueden ser como instalaciones en ciudades o en pueblos aledaños, digámoslo así. Entonces tenemos un poco más de espacio, generalmente se hace en piso abierto o en terreno abierto, que es un poco más económico. El tiempo de autonomía, lo que les decía, cuántas horas voy a necesitar el sistema sin que yo tenga energía solar, o sea que las baterías me van a suplir toda esa energía, todo ese tiempo. Y es importante también aclarar que las baterías tienen un tiempo de vida diferente al de los paneles solares. Un sistema solar, lo que son paneles solares e inversores e incluso los mismos cargadores de las baterías, que en estos casos off-grid, pues necesito el cargador de las baterías, pueden funcionar entre 20 y 30 años, mientras que las baterías, por muy bien que las utilice, por mucho cuidado que le tenga, pues es un elemento que hay que cambiar permanentemente entre cada 5 o entre 3 y 5 años. Es necesario hacer un cambio de todo el banco de baterías. No funciona que yo cambie solo una batería que se dañó, porque si yo coloco aquí una batería nueva, esta batería nueva va a impedir que las otras baterías que están un poquito más gastadas se carguen al máximo. Entonces, en cuestión de menos de 6 meses o un año, se va a dañar alguna de las otras baterías y pues va a ser necesario hacer todo el cambio. Bueno, el funcionamiento de la energía cuando utilizo baterías, entonces está más o menos de esta forma. Eh, en las mañanas voy a utilizar la energía que ya tengo en las baterías. Voy a utilizar la energía que ya tengo en las baterías. Y estos excedentes, como el amarillo, son los que se van a ir a cargar las baterías. Entonces, lo amarillo va a utilizarse para cargar las baterías. Recordemos que si miramos aquí el nivel de carga de las baterías, como en la noche estoy descargándolas y no tengo sol, pues se va a bajar y aquí va a empezar a subir de nuevo la carga de la batería. Entonces, lo que no esté consumiendo en mis cargas me va a sobrar y se lo voy a entregar a las baterías para que se vaya cargando.
por lo general alrededor de las 11 o 12 del mediodía, yo ya voy a tener las baterías cargadas. Luego este excedente azul va a ser energía que pues ya no voy a poder utilizar porque ni me la está pidiendo la carga ni la estoy colocando dentro de las baterías, entonces va a ser pues un exceso de energía que también voy a perder. Sin embargo, hay que tener en cuenta que para sistemas con baterías donde ya no tengo otra opción de energía, en estos casos sí es mucho mejor hacer un sobredimensionamiento de los paneles solares de más o menos el 25% de lo que realmente necesito. ¿Por qué? Porque tengo que cubrir los meses de baja radiación y además tengo que asegurarme pues que si hay un día nublado en medio de un mes que en teoría tenga buena radiación, pues yo pueda suplir la necesidad de las cargas. Me hacen una pregunta por aquí. Las baterías de litio ya se están haciendo. Es importante aclarar que para hacer instalaciones con baterías de litio, el inversor debe funcionar con determinada batería de litio. Las baterías de litio es una tecnología que todavía está en desarrollo. Eh, por eso, pues, digamos que la confiabilidad de las baterías de litio, aunque va mejorando cada vez más, no es comparable con las baterías de plomo que ya tienen más de 100 años en funcionamiento y pues digamos que los avances en la tecnología de las baterías de plomo pues ya son mucho más altos que las de de litio. Sin embargo, esto no, pues, no descarta la utilización de baterías de litio. Por ejemplo, en Colombia todavía no se tiene una regulación de qué se debe hacer con las baterías de litio luego de su tiempo de vida. No hay un tema de disposición final aclarado. Eh, Pasa mucho en algunas empresas de la competencia. Hemos visto, por ejemplo, que compran un inversor, compran una batería y las van a utilizar y pues resulta que no les va a funcionar porque las baterías de litio tienen un circuito que se llama el BMS, el Battery Management System, que es el que hace que las baterías, digamos, que funcionen. Y este circuito tiene que comunicarse con el inversor. Entonces, es importante tener claro eso. Hay una limitación técnica entre el inversor y las baterías. Eh, y el otro, digamos, la otra desventaja de las baterías hoy día es que todavía siguen siendo, digamos, el costo inicial es mucho más alto que una batería de plomo y eh, pues muchas veces no, digamos, el recurso no es suficiente para hacer una compra de una batería de litio. Si tienen duraciones mucho más largas, puede durar entre 2 y incluso hasta 3 veces más de lo que puede durar una batería de plomo. Eh, pero hay que tener en cuenta pues que tiene que funcionar con el inversor que se vaya a utilizar. Bueno, continuando aquí, eh, toda esta curva de consumo verde, pues simplemente se va a aprovechar durante la hora de sol, que es todo esto hasta antes de las 5 o 6 de la tarde, y después de las 5 o 6 de la tarde, que ya no tengamos radiación solar directa, la energía va a ser tomada de las baterías, ¿sí? Para cubrir todo el consumo. Si es un sistema totalmente off-grid, pues toda la batería tiene que cumplir o tiene que cubrir de 6 a 6 o de 5 a 5 más o menos la energía o la carga que yo le esté pidiendo. Ya un monitoreo de un sistema off-grid más real, como les comentaba, esta curva de acá es el porcentaje de carga de la batería hasta que llega a un punto mínimo justo antes del amanecer y apenas empieza a salir el sol, entonces la carga de las baterías empieza a aumentar hasta llegar aquí pues al 100% de carga, de las cuales esta carga no se utiliza y todos estos consumos, las barras grises es consumo, todos esos consumos se hacen o se toman de la radiación solar, ¿sí? Que son estas barras verdes. Ya cuando el sol se va, entonces la batería empieza de nuevo a entregar la energía durante toda la ausencia de sol. Es cubierto pues esta carga con las baterías. Y la característica pues inicial o típica de las baterías es que el voltaje debe ser constante, ¿sí? Entonces, aunque el voltaje baje un poco, se debe asegurar que en el peor de los casos, o sea, al final de la noche, justo antes del amanecer, pues este voltaje nunca pase
de los 12, de los 11,8 más o menos, 11,7, dependiendo el fabricante de las baterías, para que la batería pues no tenga heridas de gravedad, digámoslo así. Ustedes, si una batería baja su voltaje por abajo del punto mínimo, la batería ya queda herida de por vida y pues no va a funcionar de la forma ideal como se tiene que aprovechar. Entonces ahí es donde entra la importancia de la calidad de los inversores, los cuales deben apagarse cuando miden o determinan que el voltaje de la batería ya está llegando a su límite inferior. El inversor debe apagarse y asegurarse que no va a exigir más la batería. En esos casos, pues la carga obviamente va a quedar sin energía, pero es muy importante cuidar las baterías al máximo. Espérenme un segundo que necesito acá. Vale, me preguntan por acá, creo que hay una pregunta. Entiendo que los sistemas off-grid son para zonas no conectadas al operador de red. ¿Podría? Se quedó en la mitad de la pregunta. Sí, los off-grid son para zonas no interconectadas. Sin embargo, el tercer tipo de instalación, el que les iba a comentar, o el que estamos llamando híbrido, es que lo puedo hacer con conexión a red. Si ustedes se dan cuenta aquí, yo puedo colocarle una red eléctrica y además puedo colocar una planta eléctrica también como una tercera fuente de energía, como una cuarta. Entonces, siempre la prioridad va a ser la energía solar. Si yo estoy interconectado a la red, supongamos una ciudad secundaria o terciaria con una muy mala red eléctrica pública, yo utilizo, si ya la tengo conectada, si ya la estoy utilizando, si ya hice el pago, digamos, de la acometida eléctrica, trayendo toda la acometida, le pagué al operador para que me pusiera red eléctrica, pero la red eléctrica